Muy buenos días a todos los presentes a este taller, segunda parte del taller de cultura laboral. Muchas gracias por estar aquí. A nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en su sección 37, maestro en desarrollo organizacional José Martín Cano Martínez, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda parte del taller Cultura Laboral. También quiero agradecer a la doctora Betsabe Dafne Morales, quien es la coordinadora por parte de la División de Ciencias Económico-Administrativas de SEA de la Universidad de Guanajuato y en este proyecto de vinculación que nos está apoyando. Muchas gracias a la doctora Betsabe Dafne y pues agradecer también la presencia de nuestra conferencista o nuestra ponente del día de hoy, que ya la conocen, los que entraron, los que creo que la mayoría que estuvimos en el taller de la semana pasada. Ella es Elsa Belén Reyes Castro, quien cursa la licenciatura en Relaciones Industriales. Muchas gracias, Elsa Belén, por estar aquí con nosotros. Creo que en este momento, pues, le cedo el lugar, sin antes comentarles que antes de finalizar la reunión se estará publicando en el chat de este taller el link para que ustedes puedan hacer la encuesta de satisfacción y de registro y que lo puedan llenar con sus datos completos y correctos para poderles hacer llegar su constancia de participación y asistencia de este taller. Pues adelante, Elsa. Muchas gracias, Belén, por estar aquí con nosotros. Gracias, David. Pues buenos días a todos. Espero que ya estén preparados para escuchar esta segunda parte de este taller. Les agradezco muchísimo otra vez por su atención. Creo que pues ya vamos aumentando en participantes y eso me pone muy feliz. La vez pasada también hubo mucha participación, entonces pues esta vez yo espero que no sea la excepción. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para también empezar a dar un repaso, un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, que no quede como que en el olvido. Y aprovecho también para agradecerle este espacio a la maestra Betsabe Morales, que fue también pues parte de la mentoría que tuve para poder realizar este taller. Entonces comparto mi pantalla y empezamos. Muy bien, entonces me gustaría que de alguna manera pudiéramos empezar con un pequeño repaso. Sé que esto ya lo vimos, la semana pasada también hablamos un poquito respecto a eso, pero no está por demás que también podamos hacer este pequeño repaso. Y la semana pasada estuvimos viendo pues el objetivo del curso. También estuvimos profundizando un poquito más en lo que era la cultura laboral, los antecedentes de la cultura laboral, su importancia, características, diferencias, cómo mejorarla, el compromiso, cómo se amortiza el compromiso, la motivación, la satisfacción, y todo esto relacionado con la pirámide de Maslow y qué impacto tiene también en la cultura laboral. Por último, nos quedamos en los elementos de la cultura laboral. Ese tema ya no pudimos tocarlo ya que nuestro taller pues ya estaba terminando en tiempo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con eso también, pero lo vamos a dejar pues un poquito más atrás para empezar a ver el repaso. Entonces, en la parte 1, pues hicimos un pequeño rompehielos de qué es lo que piensas de las normas, los valores y la estructura. Entonces, varios ahí me comentaron en el chat, varias opiniones personales, y de ahí pasamos a lo que es la cultura laboral, que estamos de acuerdo en que vimos que eran palabras, acciones, valores y creencias que hacen de una organización o de un equipo o de una empresa lo que es actualmente. Todo esto, pues, viene por influencia de la experiencia de los empleados, del recorrido que tienen, desde que llegaron a una empresa, desde que son contratados o también desde sus antecedentes que traen en otros lugares. Vimos un video también de qué es la cultura laboral y para reforzar esto, pues, empezamos a ver los antecedentes. Justamente todo esto inició a través de la Escuela de las Relaciones Humanas y uno de sus máximos pues, representantes fue Elton Mayo, que pues él se interesó como que por indagar acerca de los factores que inciden en un desempeño del trabajador.
Entonces, en 1972, recordemos que llegó a la conclusión de que el ambiente del grupo al cual pertenece un individuo afecta significativamente la percepción que se tiene acerca de todo lo que rodea a una organización, de todos los aspectos que puedan influir, ¿no? Después de esto, estuvimos viendo la importancia de la cultura laboral y cómo es que todo esto, pues, afecta, ¿no? De alguna manera a atraer buenos empleados, a retenerlos, facilitar el compromiso, los empleados que pueden mejorar su rendimiento, cómo es que son más eficientes y más productivos. Y estuvimos profundizando un poquito aquí en cuanto a cómo hacer que el índice de rotación pues sea menor, ¿no? Algunas veces hablábamos de que las empresas pues tienen un factor o un alto índice de rotación y eso pues es malo, al final de cuentas es como un KPI o es un indicador que nos está diciendo, bueno, tu empresa va un poquito mal. Después de esto pasamos a las características de la cultura laboral, donde habíamos quedado que era el reconocimiento laboral, ganar desde adentro, multifactorial, el producto de una interacción. Todo esto pues incide en la vida interna de la empresa y también afecta la percepción externa de la empresa. Y de ahí pasamos a las diferencias entre cultura y clima organizacional, que no es lo mismo, es diferente, pero estuvimos viendo cuáles son las cosas que las diferencian y cómo es que pues el clima organizacional influye en la cultura organizacional para que pues esté bien, para que ahí se vaya acomodando toda la situación. Después de esto pudimos pasar a cómo mejorar la cultura laboral. Esto es muy importante porque si bien nos detuvimos bastante aquí para platicar algunas experiencias, algunas cuestiones que hemos podido vivir todos, bueno, pues entonces esto también es súper importante porque veíamos que afectaba en dos rubros, ¿no? En la felicidad de los colaboradores y en conseguir y mantener el compromiso de ellos mismos para que pues justamente lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que no haya ese índice de rotación de personal. Después pasamos a el compromiso de los colaboradores y la cultura laboral, donde hablábamos que el factor de involucramiento es muy importante, que cuando una persona no se involucra pues no se siente parte de la cultura laboral, que los objetivos y los valores de la empresa influyen, que la pasión y el amor por el trabajo que hacen, pues también es un factor decisivo para que un colaborador se pueda poner bien la camiseta y pueda hacer su trabajo bien. Y por último, vimos que hacer un esfuerzo mayor para realizar las tareas, pues eso viene de parte de un colaborador cuando ya encontró pues el compromiso, cuando ya se comprometió, cuando ya va siguiendo ese caminito, ¿no? Después pasamos a cómo se puede amortizar el compromiso, donde platicábamos de que algunas veces es importante invertir justamente en este compromiso del empleado para que él se sienta pues bien, para que él esté contento, para que él esté satisfecho con lo que está y cómo es que eso se puede amortizar en algún momento, ¿no? Hablábamos de que las ventas aumentan, la rentabilidad de un negocio aumenta, la productividad aumenta, la satisfacción de un cliente externo también va a aumentar. Y el absentismo laboral también disminuye, la rotación de personal disminuye y los problemas de salud también disminuyen. Posteriormente, vimos que la motivación y la satisfacción influyen muchísimo en el compromiso de los empleados. Estuvimos viendo lo que es la motivación. Muchos hablan de motivación, pero algunas veces nadie tiene el concepto de lo que es o cómo se puede reflejar o cómo se puede hacer, cómo se puede hacer consistente para que todo esto se pueda llevar a cabo. Es muy fácil hablar, pero las palabras pues se las lleva el viento. Y pasamos después a la pirámide de Maslow,
donde pudimos ver el impacto que tiene esta pirámide o esta estructura en una organización y en dónde va enfocado pues todo esto, ¿no? Hablábamos de que en un aspecto de recursos humanos, esta pirámide de Maslow va a afectar en la motivación de los trabajadores, en el proceso de reclutamiento y en conocer pues esas expectativas que tengan pues los candidatos, ¿no? Y por otro lado, también puede afectar en el marketing, en donde pues se necesita analizar las necesidades de la sociedad, donde así podremos focalizar nuestra atención en lo que realmente necesita la sociedad. De ahí desarrollar un producto innovador donde se pueda pues, desarrollar bien. Y seguramente hay otros rubros en los cuales se pueda impactar la pirámide de Maslow. Por el momento, estos fueron los que yo encontré y en los que yo centré mi enfoque, ya que pues están relacionados también con la cultura de la sociedad, la cultura laboral y todo eso. Y pasamos pues a ver cómo era la pirámide de Maslow, en donde especificábamos que pues hay una plataforma, ¿no? Donde inicialmente están las necesidades básicas, enseguida las necesidades de seguridad, enseguida las necesidades sociales, las de estima y por último entramos a la autorrealización. También platicábamos que probablemente pues esto también es un sesgo, no todo vaya a ser siempre tan concreto como lo es una pirámide o a lo mejor habrá algunas deficiencias en algunos escalafones, pero pues también tenemos consciente de que es una guía, ¿no? Es una guía que nos puede ir dando como que este caminito. Vimos también un video de cómo fue que se inició la pirámide de Maslow, de cómo fue que pues sus antecedentes, cómo es que impacta. Entonces, pues este videito ya lo vimos, lo saltamos, pero después hicimos un trabajo individual. Aquí no fue trabajo en equipo, pero pudimos hacer un trabajo individual en donde pues contamos nosotros a través del chat cuáles eran algunas de las necesidades de la pirámide de Maslow que ya teníamos nosotros cubiertas para pues poderlas ahí en el chat y poder verificar cómo era que nosotros pues nos estábamos desenvolviendo respectivamente. Y hasta ahí quedó nuestro primer curso, nuestra primera parte de este curso y el día de hoy, pues 25 de abril, me toca dar la siguiente parte. Entonces, pues les agradezco a todos que se estén incorporando. Muchas gracias a los que ya están pues escuchando y también a los que pues tienen su cafecito o así, pues también sería bueno que lo tuvieran a la mano para que pudieran estar tomando su cafecito. Entonces, pues nuevamente les agradezco este espacio de ponencia y vamos a continuar a ver la parte 2. Ya vimos la retroalimentación de nuestra parte 1 y vamos a iniciar ahora sí con el contenido de la parte número 2. Tenemos una diapositiva pendiente que la vamos a ver, que es de la parte 1, pero esta no va incluida en este contenido. Entonces, pues únicamente les voy a presentar el contenido de la parte 2 y ahorita nos pasamos a las siguientes diapositivas que quedaron pendientes. Vamos a ver los 4 tipos de cultura laboral y de ahí nos vamos a pasar a 3 ejemplos de la cultura laboral dignos de admirar. Seguramente pues ustedes han escuchado de muchas empresas que son las empresas estrella, ¿no? En las que todo trabajador quisiera trabajar. Entonces, más o menos por ahí va relacionado los 3 ejemplos de la cultura laboral dignos de admirar. Vamos a ver también unos cuantos videitos que nos van a ayudar a reforzar todos estos ejemplos y cómo innovar en la cultura laboral de una empresa. Vamos a ver también y profundizar en lo que es clima laboral, los tipos del clima laboral que existen, cómo se puede evaluar la cultura existente de una organización, que a veces eso es muy complicado y no se puede hacer, pero cómo pues
se podrá llegar a entender para poder evaluar. Vamos a ver también un modelo de implementación de cultura laboral, cuáles serían los malos hábitos de un colaborador, porque así como hay malas empresas, también hay malos colaboradores. Entonces vamos también a pasar a lo que es la cultura laboral en México y puntos a cambiar en la cultura laboral en México. Es muy importante que profundicemos en nuestro país, ya que pues es donde vivimos, ¿no? Generalmente no vamos a ver algo de un país ajeno a nosotros. Entonces es por eso que pues vamos a profundizar en esto. Y el día de hoy pues vamos a empezar con la diapositiva que dejamos pendiente, que fueron estos, los elementos de la cultura laboral. Ok, como número 1 tenemos la misión. La misión, pues básicamente ustedes en algún momento habrán escuchado, ¿no? Que la misión es un motivo o razón de ser de una organización. Motivo o razón de ser de una organización. Se enfoca en los objetivos a cumplir en el presente. Sí, es la misión, o sea, lo que en el tiempo presente tú estás dispuesto a cumplir como organización y debe de estar definida de manera precisa, concreta, pues para llevar a un grupo de trabajo en el día a día. Precisa y concreta porque habrá algunas personas que pues en misión se avientan un rollo totototote y pues luego eso también pues no es claro, entonces da muchas vueltas al asunto, entonces es por eso que se especifica que la misión es algo concreto y preciso, ¿sí? Después tenemos la visión y la visión es la expectativa ideal sobre lo que se espera de una organización que se alcance en un futuro, ¿sí? Expectativa ideal de lo que se espera que una organización alcance en un futuro. Debe de ser realista. Una persona, si se pone una meta o un objetivo, a lo mejor y no, no lo alcanza, pues porque no se está poniendo una meta o un objetivo realista. Hay muchas cosas que luego influyen para que aquí voy a silenciar a una persona. Lo que pasa es que está, creo que interfiriendo. Les pido que igual también estén atentos para no, pues prender su micrófono, pero creo que ya quedó. ¿Ok? Entonces, justamente les platicaba, ¿no? La visión es la expectativa ideal sobre lo que se espera en un futuro de una organización. Los valores. Los valores son aquellos rasgos que caracterizan a la empresa y la guían según su día a día. Los valores sirven tanto para orientar al trabajo de los colaboradores como para crear un compromiso en los clientes que se identifiquen con ellos. No sé si alguna vez han escuchado de varias empresas que para colaborar con otras necesitan como que pedirle su carta presentación. En la carta presentación van descritos pues justamente estos elementos, ¿no? La misión, la visión, los valores de la empresa. Y cuando hay algo pues que no hace sentido en algún cliente o así, pues entonces justamente piden este antecedente como la carta de presentación para poder checar cuáles son los valores con los cuales se maneja la organización, cuál es su misión, cuál es su visión. También me gustaría poner aquí un ejemplo, pues porque generalmente es lo que se ve. No sé si han podido visualizar algunos productos pues en el mercado, ¿no? Que tienen como un insignia o un sellito de cruelty free, en donde pues se establece que esas cosméticas o esos productos fueron creados sin necesidad de sacrificar a un animalito o sin necesidad de torturar a un animalito. Entonces, básicamente, esto en un plano laboral, pues sería eso, ¿no? La insignia de una organización, la misión, la visión y los valores, ¿no? Entonces, más o menos como para que
vayamos entendiendo un poquito más. Y luego pasamos a las acciones. Las acciones o prácticas de una empresa son actividades que todos los miembros de la empresa realizan, orientados por los valores que fueron definidos. Aquí también me gustaría hacer una pausa, ya que pues a lo mejor esto puede sonar muy contradictorio, muy ambiguo de por qué estás poniendo acciones si ya tenemos previamente los valores, ¿no? Bueno, las acciones son prácticas de una empresa que ya son actividades constantes que todos los miembros de la empresa realizan y que fueron orientados por los valores. En la empresa en la que yo trabajo, perdón, también me gusta poner muchos ejemplos de esto, pues porque luego se me vienen a la mente y lo puedo relacionar mejor y lo puedo entender mejor, pero en la empresa en la que trabajo, uno de los valores organizacionales es kindness, que en español pues significa amabilidad. Entonces, siempre, siempre, siempre que una persona tiene un conflicto con otra persona, se trata de acercar de la mejor manera posible utilizando este valor, ¿no? Que es la amabilidad. Y creo que esa acción que se hace ya también pues ha trascendido, porque una persona si se acerca con, pues, altivez, altanería o así, pues no va realizando esa acción que se debería, pues, fomentar por medio de este valor, ¿no? Que es la amabilidad. Y es básicamente un ejemplo más o menos de a qué se refieren las acciones. Y luego pasamos a las personas. En algunos tipos de cultura empresarial, las personas son un elemento central, ya que sin ellas, pues nada de esto sería posible. Y efectivamente, las personas son, pues, un factor clave, yo diría, indispensable también, porque pues básicamente es la fuerza de trabajo, ¿no? Con la cual tu empresa pues puede crecer, con la cual una organización pues puede desarrollarse. Sin las personas, pues básicamente una empresa sería, pues, ¿qué? Un libro donde, o una carta de presentación donde tienes la misión, la visión y los valores desarrollados, pero no se impacta en ningún lugar. Entonces, en donde sí se impacta, pues es en las personas y todo eso hace que se forme una organización, que se esté teniendo ese vínculo. Entonces, pues es muy importante este factor humano como son las personas. Y de ahí pasaríamos al espacio. El espacio o lugar donde se lleva a cabo una actividad de la empresa es fundamental para definir su cultura organizacional. ¿Alguna vez ustedes han entrado bueno, yo supongo que sí porque son pues del sector salud, pero han entrado a un IMSS? Es increíble cómo es que hay algunos espacios que son muy pequeños, hay algunos espacios que son muy, pues sí, se puede decir un poquito sofocantes, no sé cómo expresarlo, ¿no? Seguramente habrá otros IMSS que pues también tengan más espacio, pero pues yo donde vivo, que es en Guanajuato, pues me he podido dar la tarea de ir a las instalaciones, pues no porque yo quiera, también porque luego hay cuestiones de salud que así lo ameritan, pero el espacio define muchísimo la organización o la cultura organizacional de una empresa. Ahora, en contraste con el IMSS, me gustaría poner otro ejemplo, ¿no? Sé que a lo mejor ustedes en algún momento con algunos familiares, hijos o yo qué sé, pues han podido entrar a un cine, ¿no? Entonces, el hecho de entrar a un cine, pues vas, sabes que ya debes de estar en silencio una vez que entras con tus palomitas, sabes cómo te tienes que comportar de acuerdo al espacio en el que estás. Cuando entras, no sé, a un jardín de niños, pues sabes que todo va a ser chiquito, ¿no? A lo mejor porque todo va enfocado para los niños, porque no va a haber nada ahí como adulto que nosotros podamos explorar. Entonces todo va a estar pues chiquito. Entonces fíjense cómo el espacio también tiene mucho que ver. Si a mí me ponen
en unas oficinas en unas oficinas de trabajo, esto ya hablando en el aspecto más laboral, si me ponen en unas oficinas de trabajo donde yo veo que cada quien tiene su cubículo, donde veo que cada quien está en su propia oficina, a mí me hablaría de que no hay quizá tanto compañerismo, que a cada quien le gusta trabajar de manera individual, silenciosa, que si necesitan pues algo, pues van y lo solicitan por mensaje, por correo, algo más sin contacto. Entonces, si me meten a otras oficinas donde yo veo que todos están en un mismo espacio, conviviendo entre todos y que hay una simbiosis en donde cada quien puede platicar con el otro y todo, pues a mí me diría, bueno, creo que esta organización es una organización muy sociable, ¿no? ¿O qué es lo que me está dando a entender? A lo mejor su comunicación necesita ser más fluida, que no pueden trabajar en un espacio tan cerrado individualmente. Entonces, justamente el espacio de trabajo pues nos habla muchísimo de los valores, de las acciones, de las personas, de la misión, de la visión de la empresa. Entonces, no dejando esto pues fuera, me gustaría también que ustedes pensaran, ¿no? ¿Cómo es su espacio de trabajo en el que ustedes están? El espacio de trabajo también refleja la cultura laboral de la empresa en la que están, de la organización en la que están, porque si no es así, entonces creo que desde este punto, pues debemos focalizar la atención y empezar a cambiar o tener pues sí, ciertos cambios. Me ha tocado también que yo, no sé, igual y es algo muy exagerado, ¿no? Pero que yo entro a una empresa y que yo veo desorden, pues también yo digo, ay, no, o sea, no me gusta, ¿no? A mí no me gusta trabajar en desorden. Entonces, también yo diría, igual y yo no me veo tan ahí. ¿Por qué? Pues porque tienen una forma de trabajar diferente, en donde pues quizá les gusta a ellos trabajar pues un poco más así, en el desorden, o a lo mejor así es el modo de trabajo, pero habrá personas que se identifiquen con los espacios de trabajo, habrá personas que no, y también es válido, ¿no? Todos somos un mundo y cada quien pues se puede sentir cómodo en otra parte. De ahí, ahora sí vamos a empezar a ver o a platicar un poquito más de los ejemplos de la cultura empresarial dignos de admirar. Me gustaría que en esta parte pues también ustedes puedan tener participaciones, si pueden también prender su micrófono para contarme alguna experiencia que hayan visto. El día de hoy, pues, me gustaría que haya esta misma participación, si no es prendiendo su micrófono, pues que sea en el chat para no sentirme tan solita. Entonces, pues vamos a empezar hablando de estos ejemplos de cultura empresarial o laboral dignos de admirar. Empezamos con Google. Creo que es algo o es una empresa en la que pues muchos hemos podido escuchar un poquito respecto a cómo trabajan en Google, ¿no? Facebook también y Twitter. Creo que estas empresas pues han crecido muchísimo en esta época, y también pues porque o sea, se les ha dado la oportunidad de que pues la, pues sí, la tecnología ha avanzado mucho, las redes sociales empiezan a tomar un papel clave en la sociedad. Entonces es por eso que también esto pues se ha desarrollado muchísimo. Pero no sé si en algún momento ustedes hayan escuchado de cómo es trabajar en Google, ¿no? La revista Forbes, que es una revista muy importante del mundo, dice que él pudo crear, bueno, Forbes, esta revista, pudo crear una lista con 13 motivos por los cuales Google merece el premio para la mejor cultura laboral que puedan tener. Algunos de ellos se los voy a describir a continuación para que pongan mucha atención del por qué es que consideran que la empresa Google es una de las mejores empresas que tienen la mejor cultura organizacional o laboral. Número uno, porque tiene flexibilidad. Pongamos muchísima atención aquí porque me gusta
luego hacer comparaciones. A lo mejor está mal comparar, pero sí vamos a tener que hacer esto para poder comprender los dos planos, ¿no? Flexibilidad. Google entendió que permitir a sus colaboradores que tengan un horario flexible en sus propios términos es fructífero en términos de creatividad y productividad. Flexibilidad. Estamos hablando de la flexibilidad que tiene Google como empresa para sus colaboradores. Entonces, aquí me pongo a pensar y digo, bueno, las otras empresas entonces tienen un sistema muy rígido y a lo mejor esto no funciona para todos, pero también vamos a continuar profundizando un poquito más y ya veremos también las conclusiones que podamos sacar, ¿no? Me gustaría que también fueran interactuando ahí en el chat de, no, sí, creo que sí, mi organización sí tiene flexibilidad o algo, ¿no? Respecto a esto. Luego, también la cualifican con un ambiente de trabajo divertido. La compañía entendió que es fundamental ofrecer un ambiente de trabajo relajado y ameno con comida de calidad y confort en los lugares de descanso y esparcimiento. Entonces, aquí me están hablando de un ambiente de trabajo divertido. Es fundamental para la compañía ofrecer este tipo de ambiente laboral divertido, porque pues sabe que a lo mejor sus trabajadores están despejados, pueden tener mejor creatividad, un mejor desempeño, la calidad de su trabajo pues va a aumentar. Entonces pues está súper padre, ¿no? Todo lo que pueden hacer en cuanto a confort, lugares de descanso y esparcimiento. Y luego tienen valores compartidos. Absolutamente todos. Líderes y empleados mantienen un trato cordial y abierto basado en los valores de la compañía. Fíjense cómo dice absolutamente todos, líderes y empleados. No está hablando de jefes, no está hablando de trabajadores, líderes y colaboradores tienen ese trato cordial. Siempre creo que es a lo mejor uno de los valores, ¿no? Dirigirse cordialmente si necesitas algo, con cualquier persona, ¿no? Y también nos dice un trato cordial y abierto, y el abierto me hace pensar en la honestidad, quizá. No estoy muy segura, pero quizá me hace pensar en la honestidad. Y todo esto basado en los valores de la compañía. Y luego, también la siguiente característica es que mantienen un espacio de trabajo dog friendly. Esto significa que pues son personas que pueden llevar a sus perritos al trabajo. Google entiende que los perros son una influencia positiva en el ambiente de trabajo porque hacen que el espacio de la oficina se sienta como en casa. No sé si de alguna manera ustedes en algún momento han podido trabajar desde casa. A lo mejor y esto fue un parteaguas o la pandemia fue un parteaguas para algunas personas como nosotros que podemos desarrollar quizá nuestro trabajo desde casa, pues teniendo eso en cuenta, pues a lo mejor y podemos dar voz y voto de que pues sí es más cómodo que tienes al alcance pues tu baño, tu comida, que puedes estar en una silla cómoda, que puedes, no sé, quizá darle una lavadita a los platos en unos 5 minutos de desestrés. Varias de estas cosas, pues también es muy importante. Entonces, para Google dice que pues los perros son una influencia en la cual se puede determinar que aunque no sea tu casa, eso puede darle como la esencia de que estás en tu casa y que puedes trabajar más cómodamente. Entonces, he visto videos donde muchas personas pues llevan a sus perritos y yo digo, ¿cómo puede pasar eso? Algunas veces también a mí se me hace muy complicado porque digo, bueno, a lo mejor y si yo llevo a mi perrito a mi zona de trabajo, pues también no me siento cómoda, a lo mejor y
lo ando cuidando de que no vaya a ser travesuras y eso también pues no es bueno. Pero fíjense cómo quizá en la cultura de Google, pues sus espacios de trabajo también están acondicionados para que los perritos vayan y tomen instancias con ellos. Entonces no lo sabemos, probablemente sí, que es lo más seguro, pero ¿cómo es que todo esto pues los hacen o los califica como una cultura empresarial, laboral buena, ¿no? Entonces, pues seguramente también esto es un sistema más autodidacta en donde cada quien ya sabe lo que tiene que hacer y si no lo hace, pues entonces seguramente se verán sus resultados, pero viendo el enfoque, es bueno lo que de alguna manera está haciendo esta empresa. De ahí perdón, de ahí pasaríamos a Facebook, en donde como compañía actúa en un rubro exactamente competitivo con Google. Facebook es una empresa que también se ha podido desarrollar muchísimo a través de los años de aquí, porque creo que estas empresas, pues como que ahí van dándose un poquito la competencia, ¿no? Como compañía, han entendido que en un ambiente de trabajo estresante los colaboradores no pueden rendir al 100%. Entonces, Facebook ofrece una cultura que apunta al bienestar de sus trabajadores. Algunos de sus beneficios son comida, acceso a acciones de la empresa, lavandería, excelente estructura, espacios abiertos que promuevan equidad entre los colaboradores. Imagínense cómo sería una empresa en donde, imaginemos, ¿no? Aquí en México, que igual y quizás nos proporcionaran comida de calidad, que nos proporcionaran no sé, espacios de diversión, no sé, servicio de lavandería, estructuras, pues o sea, acomodadas también para que pues haya personas que puedan trabajar mejor, los espacios abiertos, que haya jardines, que si quieres irte a trabajar a una salita sin ruido, pues que haya ese tipo de material aislante, o sea, sería muy, muy padre, ¿no? Entonces también creo que esto pues se valora como colaborador, porque pues tú dices, a lo mejor el salario que me dan, pues no va a ser tan satisfactorio como yo lo quisiera, pero los beneficios que también dan por ser parte de estas empresas, pues a lo mejor valen la pena. Y yo no sé de salarios en Google, ni en Facebook, ni en Twitter, pero lo que sí sé es que aparte de sus salarios que son buenos, me imagino, porque si no nadie quisiera como que estar trabajando ahí, pues aparte de eso también tienen esto, ¿no? Donde cuidan a sus colaboradores y les permiten desenvolverse bien. Aquí, por ejemplo, Ramón Tobar nos dice, y también Forbes sacó una nota en febrero donde los despidos que realizó solo se hicieron enviando un correo sin especificar el motivo del despido y que ninguna de esas empresas pues sean un buen ejemplo. Esto sí, yo no lo sabía, pero seguramente también pues toda empresa ha de tener pues cosas malas, ¿no? O sea, a lo mejor y sí van a tener una buena cultura, pero igual también como dice Ramón Tobar, creo que es muy importante también ver que va a haber muchas cuestiones con las cuales no se lleven a cabo de la mejor manera y que no vayan a ser ejemplo para ninguna otra empresa. Y esto me hace pensar en que igual nosotros podemos tomar lo bueno y desechar lo malo. O sea, toma lo que te sirva y desecha lo que no te sirva. Igual no estamos obligados a seguir esta cultura. Esta cultura también es una cultura muy americanizada. Es algo que pues se trabaja muchísimo en Estados Unidos y creo que luego también eso puede impedir que se empiece a trabajar aquí la esencia, ¿no? Como México. Pero
creo que si podemos tomar lo bueno, podemos tomar lo bueno, si podemos desechar lo malo, podemos desechar lo malo. Y creo que dentro de esos dos, pues tiene que haber un balance y, y estar como que en sintonía con ambas cosas. Luego, muchas gracias, Ramón, por tu comentario. Luego, aquí otra persona, no sé cuál es el nombre del usuario, pero dice, todas las empresas forzosamente se tienen que adaptar a la idiosincrasia nacional. Y justamente esto es muy importante. Laura, muchas gracias, Laura. Justamente esto es muy importante que está diciendo de la idiosincrasia, porque algunas veces nosotros como que ignoramos esa parte, ¿no? Igual, no sé si han podido ver que luego vienen aquí a Puerto Interior hablando de que pues estamos en un corredor industrial automotriz, muchas empresas japonesas o alemanas o pues sí, de la industria automotriz en donde se pueda, pues poner una planta de trabajo y todo. No sé si se han fijado, pero generalmente las empresas japonesas pues llevan un sistema más rígido. Y al momento de querer implantar todo eso aquí, pues no les funciona. ¿Por qué? Porque la cultura o la ideología de un mexicano no es la misma que la de un japonés. Entonces, los japoneses se tienen que venir y adaptar a nuestra cultura. No sé si han podido ver que luego el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen, si no me equivoco, pues hay algunas empresas que le ponen el altar a la Virgen, pues porque saben que también es parte de la cultura mexicana. Entonces, creo que pues eso es muy importante que tengan en cuenta también las empresas, ¿no? Que si vienen a México, se instalan en México, pues tienen que empezar a adaptarse a lo que nosotros tenemos aquí como cultura en México, ¿no? Y eso los va a llevar también a empezar a conocer un poquito más de los mexicanos, empezar a tener pues un mejor flujo, ¿no? En cuanto a cultura empresarial. Y de ahí nos vamos a pasar a Twitter, en donde la compañía de tecnología, que actualmente pues está dando mucho de qué hablar con su nuevo dueño, pues también está de las empresas que tienen una buena cultura empresarial porque está orientada a las personas. Yo eso sí se los puedo comentar como recursos humanos en el cual me he podido desempeñar en el puesto de una empresa de logística. Yo les puedo decir que el hecho de enfocar nuestra atención a la cultura o a las personas directamente de manera personal, eso hace que las empresas puedan tener un mejor crecimiento. ¿Por qué? Porque si su personal interno está bien, está a gusto, va a dar lo mejor de sí. Obviamente también habrá quienes pues no se adapten, no se metan al carril, pero pues generalmente se busca que todas las personas comprometidas estén bien. Y es parte de lo humano, ¿no? Es la parte humana que también le toca ver a las empresas, que luego pues no tienen estas flexibilidades porque dicen, no, es que los mexicanos hay que tratarlos de manera más rígida. No, no, a veces no es así. Creo que todas las personas entienden hablando, pero quizá también habrá otras que no. Entonces también se entiende, pero es cuestión de también tener esa cercanía con cada persona y conocer a cada persona, porque habrá unos que sí, pues jalen parejo y habrá otros que no. Entonces, ¿qué estás haciendo para que los que no están jalando parejo, pues se comprometan, ¿no? Quizá hace falta platicar un poquito más de manera personal con ellos, conocerlos un poquito más, si están lidiando con algunas cuestiones internas en su casa que nosotros desconocemos. Entonces, eso también influye muchísimo en que alguien pueda, pues, entrar dentro de esta cultura laboral, ¿no? Entonces, Twitter, según la revista Forbes, también incluye comidas, incluye clases de yoga, reuniones exclusivas con algunos beneficios exclusivos. Y todo esto, pues también es como que una empresa
que tiene certificaciones de Great Place to Work, en donde pues está evaluada como una de las mejores empresas para trabajar, o sabes que si entras a una de esas empresas, pues vas a tener algunos de estos beneficios, ¿no? Y según esta publicación, pues realizaron diferentes encuestas en donde los empleados de estas compañías pues se sienten orgullosos de trabajar aquí. Entonces, esto es un aporte significativo. ¿Por qué? Porque ya hay un sentido de pertenencia. Entonces, creo que si podemos tomar lo bueno de estas empresas o de estas compañías, es que enfocan o visualizan muchísimo a la persona como humano, ¿no? Se enfocan en sus necesidades básicas, se enfocan en sus necesidades de seguridad, de autorrealización. Quizá tú sabes que si entras a trabajar en un puesto en alguna de estas empresas, pues vas a crecer eventualmente, porque eso es lo que todos esperamos, ¿no? En algún momento crecer y no quedarnos estancados en un lugar. Entonces, si pudiéramos tomar algo bueno, yo creo que sería esto. Y por otra parte, pues me gustaría presentarles un videito. A ver, déjenme nada más pasarlo aquí. Si alguien tiene algún comentario también, es muy bienvenido. De hecho, me gusta luego que empezamos a compartir diferentes puntos de vista, cosas que a lo mejor y yo no estoy diciendo o se me olvidan, pues alguien la puede complementar con un comentario y eso está muy padre. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, que es el video que les traigo preparado. En este video, pues me gustaría que pusieran muchísima atención para que igual pudieran darse una idea. Es un ejemplo también de cómo es que se vive la cultura organizacional en una de estas empresas. Y al final de este video me gustaría que pudieran compartirnos su opinión, su punto de vista. No hay opiniones buenas ni opiniones malas, únicamente es tu opinión y todas son válidas. Entonces no se va a criticar nada. Sin embargo, me gustaría escuchar todos los puntos de vista que podamos tener para que esto sea un poquito más enriquecedor. Entonces, vamos a empezar. Y cualquier comentario que tengan, voy a estar atenta al chat.
Pues listo, ¿cómo les pareció este video? Me gustaría leerlos, a lo mejor también escucharlos, me gustaría muchísimo que me pudieran compartir su opinión, su experiencia de al ver este video, pues, qué sintieron, ¿no? Yo lo estaba viendo también y anteriormente cuando estaba preparando este taller, pues me tocó preparar a mí la presentación, seleccionar algunos videos y cuando yo vi este video como un ejemplo, yo dije, es que esto me hace como que ellos se enfocan en tener las necesidades básicas cubiertas. Fíjense cómo todo lo que les proporcionaban era para tener eh, la necesidad de alimentación cubierta, ¿no? O la necesidad de, no sé, de ejercicio cubierta, la necesidad de comida, la necesidad de un nutricionista, de lavandería. O sea, son cosas o detallitos que pues a lo mejor y son muy básicos, pero uno diría, pues, ¿qué importancia tiene, no? Al final de cuentas, pues como que no nos importa mucho eso, ¿no? Al final sí importa, ¿no? Tener a las personas bien en una pirámide de Maslow, colocándolo, pues sus necesidades básicas están cubiertas y a lo mejor iban un poquito más allá. No sé si se fijaron que en el comedor luego como que juntaban las mesas y ahí decía, ¿no? Que esto lo hacían para que también pues las personas pudieran sentarse y platicar con los dueños para rebotar ideas sobre sus inquietudes o las necesidades que tenían o algunas cuestiones de cómo se estaba llevando a cabo la empresa. Y eso me parece muy, muy inteligente porque algunas veces no dan ese tipo de espacios para que todos los empleados puedan eh, pues sí, puedan hablar o puedan expresarse, ¿no? No escuchamos a las personas y eso es un error. El no escuchar lo que necesitan las personas nos hace asumir que una persona puede necesitar, pero si nosotros asumimos, nunca vamos a estar, pues, sabiendo lo que realmente alguien necesita. Luego también me llamaba muchísimo la atención cuando vi que decían que en la cafetería había todo tipo de comida, desde comida hindú, desde comida japonesa, comida china, mexicana, italiana. Me imagino que entonces es una cultura en donde tienen a muchas personas del mundo trabajando en un mismo lugar y pues tienen que escucharlas también al mismo tiempo a todos. Eso es muy enriquecedor porque luego todas estas culturas pueden proporcionarte algo bueno. Entonces, a veces es un error pensar que no vamos a ser compatibles con quizá los japoneses, pero nunca sabemos qué nos puedan enseñar ellos a nosotros y nosotros a ellos. Entonces, esto es muy enriquecedor y creo que es algo muy inteligente. Y aquí Elena Martínez nos dice, parecía que estaba en un centro comercial. Pues justamente sí, porque tienen de todo, ¿no? Entonces sí parece un centro comercial. Luego, Araceli Malagón dice, todo lo tenía. Y sí, también me parece eso. Alonso Guido, perdón, dice, sin embargo, todo esto está pensado en función de la ganancia económica. No lo hacen por el humanismo. Un trabajador que o se distrae en cubrir sus necesidades básicas rinde más. Además, genera un sentido de identidad y orgullo de pertenencia. Y claro que sí, de hecho, sí tiene muchísima razón Alonso, porque justamente creo que también esta parte nunca se va a quitar dentro de una empresa, la parte de querer ganar y de querer obtener una ganancia a costa de algo. Entonces, sí tiene razón Alonso y me parece muy acertado su comentario de que no lo hacen tanto por el humanismo. No olvidemos que luego también hay empresas que pues tratan de disfrazar un poquito luego este tipo de cosas. Sin embargo, pues creo que luego también hay empresas que pues lo hacen de manera muy, pues sí, muy descarada, ¿no? Ya no escuchan a su personal. Entonces, pues eso también creo que es un pequeño detalle y es muy atinado el comentario de este Alonso.
Luego Laura nos dice, esto en realidad me parece fuera de la realidad, más bien me parece que me encontraba en un centro comercial. Y justamente lo que dice esta Laura, me parece que está fuera de la realidad, sí, porque en México nunca hemos podido experimentar ese tipo de cultura. Entonces es muy, pues sí, es muy asombroso para nosotros ver eso porque nosotros nunca hemos podido participar en una cultura así. Y es muy atinado lo que dice Laura porque también, justamente como el comentario de arriba, ¿no? Que decía que estábamos en un centro comercial y sí, algunas veces creo que los gringos pues tienen otro tipo de cultura y eso también ha podido implementarse pues en los centros de trabajo. Luego María Teresa nos dice, incluso hay variedad de comida para cada cultura, lo importante es que el trabajador esté contento y justamente no como lo relacionábamos también con lo que decía Alonso, sí lo hacen por una ganancia, pero fíjense cómo es muy importante que eso de tener al trabajador contento hace que pues ellos generen, ¿no? Entonces, si ellos generan teniendo contento a los trabajadores con comida de todos los países, pues igual lo van a seguir haciendo, pues al final de cuentas es un factor que les está resultando pues pues bueno, ¿no? O sea, les está resultando quizás su estrategia. Luego dice Laura Elizabeth, a simple vista se antoja trabajar ahí al satisfacer las necesidades básicas del trabajador, al escucharlos y promover el trabajo en equipo. El trabajador rinde mucho más porque se siente a gusto en su trabajo. Y esto también es muy importante porque sí, un trabajador siempre va a rendir más si se siente a gusto en su trabajo. Y aquí me gustaría también detenerme a hacer una pausa. En mi trabajo empecé yo a implementar algunas cuestiones, ¿no? Como llevar snacks a la oficina, como tener ahí una despensa, que las instalaciones estén limpias, que los espacios de trabajo pues estén, ahorita que está haciendo mucho calor, que tengan su aire acondicionado para que también pues no estén pasando tanto calor y puedan estar bien. Y cuando empecé a hacer el rol de home office, muchas personas me decían, Belén, no me mandes por favor a home office. A mí me gusta muchísimo venir a la oficina. Entonces, fíjense cómo lo que dice esta Elizabeth, el trabajador rinde mucho más porque se siente a gusto en su trabajo y lo paso a un plano en experiencia personal donde yo decía, pero pues no te sientes mejor en tu casa. Me decían, no, es que me gusta venir a la oficina. Y justamente eso es lo que se está buscando, ¿no? Que se sientan cómodos en el espacio de trabajo, que se sientan como si estuvieran en casa, ¿no? A lo mejor no tan en casa, pero pues sí. Luego Luz Emilia dice, los colores que manejan en los espacios realmente son muy llamativos, entonces eso también pues da vida. Marco Antonio dice, los saunas, los baños para refrescarse, todo genial. Y qué afortunados, ¿no? Que tengan un sauna y todo eso de, de, de instalaciones, ¿no? Luego Cristian nos dice, me pregunto yo si ahí tienen todo. Afuera ya nada parece necesario, suena como una burbuja de perfección y disociar está complicado. Y pues también justamente esto, como lo llama este Cristian, es muy interesante porque sí lo podemos notar como una burbuja de perfección, que que en donde nosotros no vamos a ver nunca los problemas que se tengan internamente, ¿no? Esos son cosas que se quedan dentro, pero se ve a simple vista que todo está muy bonito, que todo está cool. Realmente nosotros no sabemos la presión que tenga uno de los colaboradores ahí dentro de estas empresas para trabajar, ¿no? Luego Lau nos dice, aunque efectivamente ellos tienen la firme convicción de que si todo lo dan, tú como empleado pues no puedes dejar de producir. Esta es la mejor manera de generar ellos la meta de producción y al final generar sus ganancias al máximo. Y justamente también me parece un comentario muy atinado. Ernesto dice, yo tuve la oportunidad de trabajar 13 años en la industria en el área de seguridad e higiene y aquí se resaltan varias actividades como las siguientes. Producción, en algunas empresas, independientemente de la producción, la relación familiar, que son pocas en México, pero sí, pero en otros países sí se da trabajar con reglas y normas, las cuales la única que nos facilita la NOM 035 STPS, la cual genera
entre más tranquilo o descansado la persona produce y se desarrolla mejor en un ambiente laboral. Esto es lo que nos mostró el video. Y justamente aquí lo que está citando Ernesto es a la NUM 035 y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, lo que él nos está diciendo es que entre más tranquilo, descansado esté una persona, produce y se desarrolla mejor en su ambiente de trabajo. Entonces, es pues algo acertadísimo porque pues no nada más está fundamentado por la NOM 035, sino que también es algo pues que ya nos están mostrando un ejemplo aquí en el video, ¿no? Josefina nos dice, y también hay diferentes actividades, incluso cuando no hay internet. Y justamente es una empresa que se dedica muchísimo a esta área del internet, pero pues también habrá veces en las que pues todos esos sistemas puedan fallar y no tengan internet y puedan desarrollar su actividad de otra manera. Necesitan buscar alternativas para prever ese tipo de cosas cuando no haya internet. Y Alonso Guido nos dice, pero no tienes seguridad laboral, un día tienes todo eso y al día siguiente estás desempleado. Y justamente también es algo en lo que me gustaría detener. Me imagino que pues ahí también se va trabajando por objetivos, ¿no? Entonces, si una persona pues no está dando los resultados necesarios, pues supongo que justamente como dice Alonso, ¿no? Al día siguiente puede estar desempleado. Entonces, pues no tienen una seguridad de que van a tener un trabajo estable, ¿no? Sin embargo, pues considero que si te esfuerzas y si tratas de mantener siempre tus estándares altos, tus actividades pues en lo mejor que pueda, en cuanto quede en uno, pues siento que se esfuerzan para poder seguir ahí en su espacio de trabajo. Entonces, pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Vamos a pasar a lo siguiente. Y ya lo vimos. Vamos a ver cuáles son los 4 tipos de cultura laboral. Después de esta diapositiva, vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos. Nada más vamos a empezar a ver justamente los 4 tipos de la cultura laboral y vamos a empezar a ver el 1 y el 2. Vamos a hacer una pausa hasta donde alcance el tiempo para poder hacer nuestro receso. Entonces, número 1, cultura del poder o la jerarquía. Aquí les puse pues una pequeña imagen en donde, como pueden ver, es un monito en la parte de arriba, ¿no? En todos los demás como pirámide. Entonces, este tipo de cultura empresarial está impulsado por conseguir resultados excepcionales en el mercado a fuerza de enaltecer su figura principal. Y para el mundo exterior, el mérito no es de los empleados, el mérito es del líder. Entonces, fíjense cómo aquí no hay un reconocimiento en equipo, o sea, es una persona la que tiene el poder y punto. Una persona la que se lleva el mérito y punto. Es una persona la que pues va a tener el reconocimiento y punto. Por eso marco a este monito, o bueno, no lo marqué yo, pero busqué la imagen donde nada más la persona de arriba está en rojo. ¿Por qué? Pues porque esa persona es la que al final pues se lleva todo el reconocimiento, ¿no? Sabiendo que tiene un equipo detrás y sabiendo que todos pues contribuyeron para que los resultados se pudieran dar. Y esto creo que es un error. Sin embargo, pues es algo que pasa en muchísimas empresas, ¿no? Y esto nos permite también a nosotros diferenciar, ¿no? En qué tipo de cultura laboral estamos actualmente. Ustedes vayan escuchando igual la cultura del poder o la jerarquía y así sucesivamente y van a poder identificar, bueno, en qué cultura estoy, en qué cultura laboral me puedo identificar. Número 2, cultura con base en las normas o reglas. Este tipo de cultura empresarial impone una serie de normas que todo empleado tiene que cumplir a rajatabla, como dirían en los otros tiempos. O sea, es algo obligatorio. O sea, no, si te gusta, no te gusta, ni modo. O sea, lo tienes que cumplir con una fuerte base de protocolo en donde la cultura organizacional se rige por procesos
con los que se asegura el funcionamiento correcto de la empresa, los resultados esperados también, y las sanciones son la norma corriente para quien no cumple la normativa, ¿no? Hay sanciones para las personas que cumplen y que no cumplen las normas. Y todo esto, pues, se lleva a cabo con una norma. Me imagino que ustedes igual y pueden identificar algunas empresas que se manejan así. Quizá esto puede ser más dirigido como para una empresa en el sector de alimentos. No sé si estoy en lo correcto, pero igual ustedes también me pueden orientar. Me imagino, ¿no? Me imagino que en una empresa con ese giro de los alimentos, pues debe de tener una cultura con normas de, ¿sabes qué? Si no traes tu protección de cabello, pues no pasas a la planta, ¿no? Si no traes tus botas de seguridad, no pasas a la planta. Y es como, ¿sabes qué? Es una sanción. Para la próxima, trae tus botas si quieres ingresar a planta, ¿no? Me imagino eso porque pues nunca he entrado a una empresa con ese giro, pero deben de ser muy estrictos, ¿no? Porque si no tienen esa rigidez, pues a lo mejor y luego su producto alimenticio pues puede llevar un, un defecto, ¿no? Ernesto Martínez nos dice para todas las empresas en general. Y sí, las sanciones son desde no ingresar a laborar. Me imagino que habrá otras sanciones también. Entonces, este tipo de cultura con base en las normas, pues justamente como dice Ernesto, creo que también va enfocado a la mayoría de las empresas aquí en México, que si una persona no lleva a cabo lo que tiene que llevar a cabo, igual se le sanciona, ¿no? Porque pues debe de haber una sanción o una corrección. Muchas gracias. Ernesto también nos dice sanciones económicas o laborales. Muchas gracias, Ernesto. Y esto es algo muy importante también que dice que puede haber una sanción económica o laboral. Y igual, quizá me imagino, ¿no? Una sanción económica pues puede ser, ¿sabes qué? Si no vienes a laborar, si no te presentas, pues se te va a descontar tu día, ¿no? A lo mejor es algo que pienso, ¿no? O retiro de bonos, justamente ya me está poniendo aquí. Muchas gracias, Ernesto. Retiro de bonos, hay empresas en las cuales se dan bonos y pues eso luego permite que puedas tener un ingreso un poco más jugoso. Gracias. Entonces, de ahí podemos pasar a... ¿dónde está? Aquí. La cultura orientada a resultados. Entre los tipos de cultura empresarial, la cultura innovadora merece un cierto, pues sí, un cierto mérito, ¿no? Pues atiende a los elementos que van más allá del lucro y se extiende al rol de las organizaciones en la sociedad como prestador de servicios y agentes de cambio. Entonces, aquí, en esta cultura que va orientada a resultados, me imagino, se refiere, ¿no? También a empresas que como les comentaba, a lo mejor y tienen el hecho de que dar resultados y pues realmente como que no nos vamos a importar, o sea, no es que no nos importe, pero pues no te vamos a molestar, ¿no? Si tú sigues dando resultados, no importa la hora que tú quieras llegar, ¿no? Habrá personas que sí se acomoden a esa cultura, habrá otras personas que no, habrá otras personas que pues no puedan entrar en ese sistema porque pues no tienen ese sentido de autodisciplina. Entonces, pues sí sería como algo más de una cultura orientada a resultados. Y luego aquí Ernesto nos dice, los resultados en general se manifiestan por la producción y desarrollo dentro de la empresa. Y creo que también es algo que les permite a ellos un crecimiento, ¿no? Ernesto nos dice, esto se ve y se manifiesta en producción y desarrollo dentro de la empresa. Entonces, todos se orientan a un resultado que tienen que dar y me imagino que todos tienen que contribuir para que ese resultado también se genere. Y de ahí podemos pasar a la siguiente, que es cultura orientada a las personas. La cultura orientada a las personas, a diferencia de los otros tipos de cultura empresarial, la cultura orientada a las personas coloca su foco
en el desarrollo de los equipos, tanto personal como profesional, en la transmisión de los valores como la innovación, el pensamiento creativo, lo mismo en donde también se persigue la satisfacción de los clientes internos y externos, ya sea internamente como colaboradores o externamente como clientes. Entonces, este tipo de cultura, pues a nosotros también quizá no la desconocemos muchísimo porque no es algo que suele manifestarse mucho aquí en México. La cultura orientada a las personas, pues creo que es algo más que se puede implementar en otros países. Y quizá en algún momento nosotros como mexicanos pues podamos implementar ciertas culturas orientadas a las personas, pero va a costar un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque algunas veces los mexicanos pues tienden a ir a otro ritmo laboral. Sí, es Ernesto Martínez, nos dice capacitación del personal en todos los temas, tanto de seguridad, producción y en la actualidad aspectos psicosociales. Hola, hola Ernesto, ¿cómo estás? No, no te disculpes, al contrario, es muy enriquecedor luego tus comentarios, entonces me parece que son muy válidas los comentarios que has hecho y a mí me gusta muchísimo que igual puedan acompañarme para no sentirme tan sola, entonces no te disculpes y pues vamos a continuar con nuestro taller. Voy a compartir mi pantalla para continuar con esta parte que tenemos y si tienen alguna intervención, no duden en escribir su comentario. Nos quedamos aquí, en los 4 tipos de cultura. De ahí nos pasaríamos a cómo innovar en la cultura laboral de una empresa. Muchos nos dicen, es muy importante la cultura laboral de una empresa, pero nadie nos dice cómo hacer para innovar e implementar una cultura laboral. Entonces, es muy importante establecer un lenguaje común entre las distintas áreas de la empresa. Cuando me refiero a un lenguaje común, es que todos estén en sintonía, que todos entiendan lo que están haciendo, que todos entiendan ciertos términos, que todos pues hablen el mismo lenguaje. O sea, no nos vamos a entender si unos hablan unos, si otros hablan otros, si unos no entienden alguna terminología. Entonces, para esto, pues sí, es súper importante que la información pueda ser la misma para todos, pero además que se permita que todos colaboren entre sí, que todos aprendan unos de otros y que pueda haber ese intercambio de información que permita que algo sea más enriquecedor, ¿no? Algunos beneficios de esta colaboración, pues son una mejor trayectoria, mayor comunicación e interacción y un aumento de productividad y motivación. El siguiente es accesibilizar los datos. Conseguir los diferentes datos o el mismo acceso a la información, pues es muy difícil. Luego, para conseguirlo, pues se deben de adoptar algunas soluciones para que puedan tener todos la misma información. Cuando no se tiene la información adecuada, pues puede haber ciertos sesgos en donde pues no estás contemplando una parte de todo el concepto, ¿no? Entonces, además de colocar los datos al alcance de todos, va a generar diferentes beneficios como lo son mejores contenidos, el mejor feedback, mejores áreas de oportunidad, soporte en diferentes aspectos de conflictos y optimización de los procesos entre cada uno de los departamentos que exista. Y luego, de ahí podemos pasar a la número 3, donde dice aprovecha la tecnología. Una cultura empresarial orientada a la innovación debe de hacerse de las herramientas necesarias para mantener a sus equipos al frente. ¿Qué pasaría si un doctor no tiene las herramientas necesarias para hacer su trabajo, para hacer una operación? Pues evidentemente pues un paciente puede verse en estado crítico, ¿no? A lo mejor y no se muere, el doctor se las puede ingeniar con otro tipo de herramientas, pero no va a dar los resultados que uno esperaría que dé el doctor.
porque no tiene toda la herramienta que necesita para trabajar, aunque tiene el conocimiento, pero no tiene toda la herramienta. Entonces, esto de aprovechar la tecnología, pues es básicamente implementar herramientas que faciliten nuestro día a día en las actividades. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Siguiente, vamos a ver también lo que es el clima laboral. El clima laboral se refiere a el determinante el ambiente de cómo se vive dentro de una organización y a su vez los niveles de desempeño que pudieran tener y la satisfacción laboral de los empleados. El clima organizacional es un patrón que se define con las características de una organización con relación a la calidad del ambiente interno que se vive dentro de la empresa. Y aquí pues yo quise poner una analogía con el clima meteorológico. No es lo mismo que salgamos con un paraguas porque sabemos que va a llover a que salgamos con ropa primaveral porque sabemos que va a hacer calor. Entonces, pues esto sí debe de constituirse en una pues característica importante dentro de los valores de la organización, ¿no? El clima debe de vivirse internamente, pero también manifestarse hacia los otros, ¿sí? Y la analogía con el clima meteorológico es que se afirma que el clima organizacional se refiere a las condiciones ambientales de una empresa, sus atributos, su estructura y los tipos de liderazgo que se encuentran dentro de ella y que ejercen un efecto sobre las relaciones, los comportamientos. Todo esto es muy importante ya que el impacto que pueda tener en las organizaciones lo va a tener en la conducta de los colaboradores. Así como la lluvia puede provocar inundaciones, la lluvia también puede dar vida. No sé si se han puesto a pensar en un plantío de maíz o así, creo que así se dice, si no, corríjanme también, no estoy pues muy familiarizada con los términos del campo, pero pues la lluvia puede destruir o puede también dar vida. Entonces, pues es básicamente a lo que se refiere en esta diapositiva. Luego, por aquí tengo algunos comentarios. Dice el doctor Noé, alguna vez me tocó una plática de un exgerente del Yacul, donde se sorprende mucho cómo las autoridades mexicanas no permiten el desarrollo laboral en México. Para ellos en Asia, el que integrantes de sus compañías se manifiesten colocándose una cinta roja en el frente, pero continúan trabajando, es una vergüenza para el dueño de la compañía. Fíjense cómo se manifiestan. Esto es muy enriquecedor. Yo no sabía esto, pero es por eso que luego, pues es importante que si tienen algún comentario que pueda contribuir a reforzar todo esto que se está diciendo ahorita, pues se haga, ¿no? Por ejemplo, lo que dice el doctor Noé es muy interesante, ¿no? Que cómo es que aquí en las autoridades mexicanas no permiten el desarrollo laboral. Y es cierto, o sea, muchas de ellas pues impiden incluso que se dé ese desarrollo aunque uno lo esté buscando. Entonces, pues vamos a continuar. Pasamos a los tipos de clima laboral. Uno es autoritario. No, el autoritario pues va referente a la dirección que no tiene confianza en sus empleados, que toma las decisiones y los objetivos por sí solo, no se distribuyen las tareas de forma descendente y se suele trabajar dentro de un ambiente de miedo, castigos y amenazas. Seguramente todos hemos podido trabajar un poquito en alguno de estos climas laborales. No es como que me burle, pero a mí me trae muchos recuerdos esto que dicen de se suele trabajar dentro de un ambiente de miedo, castigos y amenazas, que no sé, me perdone Dios, pero a lo mejor y yo voy a hacer pues una afirmación. O sea, creo afirmar que la mayoría de nosotros hemos podido trabajar en un ambiente autoritario aquí en México. Y si no es así, pues igual me puedo equivocar, pero yo lo afirmo porque creo que es algo que pasa comúnmente aquí.
Luego está el autoritario paternalista, en donde los directivos de una organización tienen confianza en sus empleados, una confianza codescendiente, pero la mayoría de las decisiones son tomadas por los directivos y otras, pues unas cuantas, así como que sin importancia, pues por ya los empleados, ¿no? Entonces, sí, es autoritario, pero todavía seguimos en ese autoritario, o sea, no hemos pasado de ahí. Luego podemos pasar al participativo, donde la confianza que tienen los directivos en sus empleados, pues es buena. Se busca satisfacer las necesidades de prestigio y de estima de los trabajadores. Fíjense cómo vamos cambiando, ¿no? Ya este es participativo. Ya los directivos tienen un poco más de confianza en los empleados, permiten que se puedan satisfacer estas necesidades que ellos tengan, la estima en los trabajadores ya es algo evidente. Entonces también eso puede permitir que haya un ambiente más colaborativo, más participativo, donde todos opinen. Y luego pasamos al participativo en grupo. El participativo en grupo es cuando la confianza que los directivos le tienen a sus empleados pues es bastante. Y la toma de decisiones es manejada por toda la organización integrada por grupos en niveles. No sé si han escuchado que algunas veces algunas decisiones se toman en grupo. No puede tomarlo una sola persona porque seguramente lo que está viendo esa persona o el panorama que está viendo esa persona no es igual a lo que está considerando otra persona. Entonces, de ahí viene lo enriquecedor para una mejor toma de decisiones integrada por niveles. Entonces, imaginemos que tú integras a tu equipo, aunque sean del escalafón o de la jerarquía menor, cómo es que si juntas a tu equipo, si permites que haya una lluvia de ideas, tú luego puedes escalar esa lluvia de ideas al siguiente escalafón que te toca, la siguiente jerarquía, y así se va. Es una escalerita. Entonces, eso es más enriquecedor también que cuando pues un gerente o un directivo no confía tanto en los empleados. De ahí nos vamos a pasar a evaluar la cultura existente de una organización. ¿Sí? Para evaluar la cultura existente de una organización, pues cabe aclarar que las empresas que ya están consolidadas a lo largo de su funcionamiento han construido una cultura organizacional quizá al azar. No sé si les pasó, pero a lo mejor en las empresas que se fundaban anteriormente de nuestros padres o nuestros abuelos, no se tomaba tanto en cuenta la cultura organizacional y quizá se enfocaron muchísimo y dio frutos su empresa, pero no los frutos que uno quisiera, ¿no? A lo mejor en otro tiempo no se tomaba tanto en cuenta a la persona, al trabajador. Entonces, pues evidentemente no se iban a dar pues los mismos resultados que actualmente se pueden dar. Luego, existen varios métodos estadísticos para medir la cultura, que son las actuales conductas de un empleado, ¿sí? Estas conductas, pues, pueden mejorar el resultado o el resultado de tu organización o lo pueden disminuir. Luego, las creencias y los valores que se integran en una cultura organizacional también tiene que ver con las conductas que pueda tener un colaborador. Entonces, es muy importante que si tú quieres que un valor se lleve a cabo, tienes que integrar a tu equipo a personas que vayan con los mismos valores que tú estás llevando. Porque eventualmente si no van para el mismo rumbo, o sea, alguien va a querer irse por otro camino, los otros por acá, y entonces no van a llevar el mismo ritmo. Y luego, cuando los líderes examinan sus propias creencias y percepciones, hay un buen impacto. A alguno de nosotros nos ha tocado trabajar también con varias personas o varios directivos que creen saberlo todo y que nadie lo saca de ahí, que siempre tienen la razón. Entonces, fíjense cómo dice que cuando los líderes examinan, pero esto hablando de un líder, no hablando de un jefe, porque es diferente de tener un líder que un jefe.
Cuando los líderes examinan sus propias creencias y percepciones, hay un buen impacto. ¿Impacto en qué? Pues impacto en su equipo, ¿no? En el equipo de trabajo que tienen. ¿Por qué? Porque un líder es el que va a dar el ejemplo. Por eso es lo mismo, o sea, es lo que les comentaba hace ratito, no es lo mismo un líder a un jefe. Pues un jefe puede llegar a ordenar y a él nadie nunca le va a poder dar una retribución o un feedback. En cambio, un líder, pues el líder escucha todas las partes, el líder se examina a sí mismo y eso tiene un buen impacto en su equipo de trabajo. Luego, crear un ambiente definido por algunas creencias, valores claros y aplicables. ¿A qué se refiere con crear un ambiente definido por algunas creencias, valores claros y aplicables? Porque es lo que les comentaba, no vas a poner un valor que tú no estás llevando a cabo porque se supone que tú tienes que aplicarlo primeramente. Tú tienes que dar el ejemplo y después de eso, pues, tu equipo también lo va a hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un comentario de Lau que nos dice, aunque hay empresas familiares que son un éxito, pues precisamente porque se tuvo el mismo interés y los mismos valores, porque yo pienso que la clave es que todos tenían el mismo objetivo. Claramente, Lau, estás comentando algo súper importante, ¿no? Los abuelos o las personas que nuestros antecesores tuvieron empresas y todo esto, pues creo que nunca dijeron, me voy a asociar con la persona con la que más choco, ¿no? Son personas que se asociaban con las que iban con sus ideales, con sus valores, y todo esto pues también los hizo crecer, o sea, indirectamente pues ellos estaban aplicando algo que ahorita pues ya está fundamentado, pero antes no se tenía este fundamento. Luego Lau nos dice, y ahora las nuevas generaciones ya con estudios se han encargado de reforzar estos valores y objetivos. Y justamente, ¿no? Ya ahorita que se han hecho más estudios, que se han hecho más, pues sí, más, revisiones, pues ya se ha podido fundamentar todo esto un poquito más. Entonces, de ahí vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hacer un foro de opinión. Me gustaría que de alguna manera pudiéramos participar todos aquí. Vamos a dar unos cuantos minutitos también para que puedan escribir su comentario. El foro de opinión es responde y comenta tu respuesta. ¿Llegaste puntual a tu trabajo después de algún puente laboral? Entonces, vamos a ponernos a pensar y vamos a, pues, responder con sinceridad estas tres preguntas. ¿Cuáles son los mitos y realidades que identifican al profesionista de México? Mitos y realidades. Y en esta misma premisa vamos a tratar de identificar cómo nos sentimos con todo esto, ¿no? Entonces yo los voy a ir leyendo. Ok, aquí tengo algunas respuestas. La primera pregunta es, ¿llegaste puntual a tu trabajo después del puente laboral? Alonso nos dice que sí, Lau nos dice que sí, Zaira nos dice sí, Guadalupe sí, Lidia sí. Segunda pregunta, ¿cuáles son los mitos y realidades que identifican al profesionista de México? Todos los profesionistas, aquí nos dice Alonso, todos los profesionistas están predestinados a tener éxito. Eso es un mito. Luego Lau nos dice, seguimos siendo la cultura del ahí se va. Y justamente es un mito, ¿no? ¿Cómo es que nos perciben otras personas? ¿Cómo es que, pues otros nos pueden decir, no, pues es que el mexicano es bien tocho, ¿no? Es lo que se me viene cuando esta Lau nos dice de seguimos siendo la cultura de la ahí se va. Alejandra Franco nos dice en la primera pregunta que sí, María Teresa nos dice en la primera que sí, Sandra sí, muy bien, Elena sí, Marta sí, doctor Noé sí, Lidia Cano nos dice que sí. Fíjense cómo, o sea, esto también es muy, muy valorado. Yo lo valoro muchísimo porque
Pues obviamente después de un puente laboral se espera que uno venga recargado con energía, pero quizá habrá personas que a lo mejor y no se tomen todo eso muy en serio. Yo, por lo que estoy leyendo aquí, es que ninguno de ustedes ha llegado al trabajo tarde después de un puente, sino que tienen en mente esa responsabilidad, ¿no? De, bueno, ya pasó el día de descanso, pues entonces ahora me voy a incorporar puntualmente a mis actividades. Luego Guadalupe nos dice, mito, hay trabajo donde sea y donde quieras. Sí, claro, de hecho no hay a veces oportunidades laborales, entonces, ¿cómo va a haber trabajo donde sea y donde quieras? Entonces, sí es un mito. Luz Adriana nos dice en la primera pregunta que sí, Alma nos dice que sí, Adriana nos dice, siempre llego puntual a mi trabajo, es algo que me inculcó mi padre. Fíjense cómo también Adriana está diciendo algo muy interesante. Es algo que me inculcó mi padre. A veces estos valores también se inculcan desde casa. Entonces, si tú estás actualmente o tienes la oportunidad de inculcar a tus hijos a este tipo de valores, incúlcalos porque eso trasciende, ¿no? A lo mejor no conozco a Adriana, pero supongo que ya es una adulta, una mujer adulta y responsable que va a su trabajo. Entonces, fíjense cómo es algo que se lo inculcó su papá y trascendió también. Entonces, esto es algo también para reconocerse, ¿no? Alonso Guido nos dice en la segunda pregunta, ¿se necesita ser profesionista para ser un líder laboral? Esto es un mito también. Luz Emilia nos dice en la primera que sí, sí. Carmen nos dice que sí. Marta Patricio, sí. Daniel Sandoval nos dice en la primera que sí. La número 2, ahorita nuestra frase que más nos identifica. El ahorita. Ahorita se hacen las cosas, ahorita veo qué onda, ahorita me pongo a trabajar. Entonces, pues sí, es algo que quizá nos puede identificar, pero ¿qué vamos a hacer? Pues para que no se queden con esa idea. A lo mejor no todos utilizan el ahorita. Entonces, Alonso nos dice en la tercera pregunta que sí. Guadalupe nos dice, la realidad no es fácil encontrar trabajo y menos cuando tu edad pasa de los 35 años. Lau nos dice, si eres profesionista tendrás mejor remuneración y serás alguien en la vida. Eso es un mito justamente de la segunda pregunta. Elena Martínez nos dice en la pregunta número 2, no todos encuentran o logran trabajar de acuerdo a su profesión. Zaira en la tercera pregunta nos dice, me sentí muy identificada. María Remedios nos dice en la número 2 que gana más quien desempeña un oficio que una profesión. José Luna nos dice sí, y en la número 2 nos dice, se necesita tener valores y cumplirlos para poder trabajar de una mejor manera. El doctor Noé nos dice en la número 2, ser profesionista en México no asegura un buen trabajo. Y Adriana Serrano en la número 2 nos dice, un título te abre la puerta, inmediatamente tendrás trabajo y pues esto quizá no sé si un mito o una realidad, dependiendo de cómo se vea. María Teresa nos dice, realidad, difícil encontrar trabajo. Doctor Noé dice, el profesionista en México sigue con dificultades para encontrar un trabajo bien remunerado a su profesión. Y Lau nos dice, la realidad es que no porque seas un buen profesionista, no porque seas un profesionista tendrás ni buena remuneración ni un excelente trabajo. Sí, perdón. Justamente, no nada más porque uno sea profesionista va a obtener pues una buena remuneración o un excelente trabajo. Celia González nos dice en la número 2, solo tendrás éxito si eres un profesionista y si tienes un grado de maestría o doctorado, eres de lo mejor que tiene el país y podrás tener una fortuna asegurada. Eso es un mito, muy bien. Aquí Marce nos pone, muchos profesionistas trabajan en algo que no es lo que estudiaron. ¿Por qué creen que no muchas personas trabajan en lo que estudiaron? Se dedican a hacer otras cosas, pues quizás es por esto, ¿no? Porque no todos los profesionistas están remunerados de acuerdo a lo que se debería. Josefina nos dice, mito, que crees que por ser profesionista tendrás trabajo donde sea.
Referente a la primera pregunta, muchos compañeros dijeron, llegué sin ganas, pero cumpliendo. Fíjense cómo esto es algo que sí nos pasa muchísimo. Llegamos a tiempo, pero así como bajoneados, ¿no? Entonces, hay veces que también eso nos cuesta un poco, ¿no? Llegar con la actitud, llegar con las ganas. Marco Antonio nos dice en la número 2, realidad es difícil encontrar trabajo. Y estos son los comentarios que recibí hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy. ¿Llegaste puntual a tu trabajo después de un puente? Pues yo les quiero comentar, ¿no? La próxima semana tenemos un día de asueto por ley. Acuérdense de estas preguntas cada vez que ustedes se levanten, pues al día siguiente para ir a trabajar, ¿no? Llega puntual a tu trabajo, pero llega con toda la actitud. Un mito y una realidad que se repitió muchísimo es que pues quizá por ser profesionista uno piensa que, por ser profesionista y tener un título uno piensa o pensaría que puede ser bien remunerado y que puede tener pues algo asegurado, ¿no? Eso no nos asegura nada en México y sí es un mito. Una realidad también es que hay pocas oportunidades. Entonces, esto es algo que en México pues se tiene que tratar de una manera pues más consistente para poder brindar justamente todas esas oportunidades, ¿no? No sabemos si nos compete a nosotros, no sabemos si es parte del gobierno, creo que mi persona habla de que es una mezcla de todo. Sin embargo, pues creo que toda esta sociedad se puede pues ir avanzando, se puede ir mejorando si cada uno de nosotros pues ponemos nuestro granito de arena. ¿Me sentí identificada? Pues sí. De hecho, me costó también muchísimo trabajo una vez que estaba terminando mi carrera, pues encontrar trabajo, encontrar donde alguien me pudiera dar chance de hacer prácticas profesionales, fue muy difícil y yo dije, bueno, si esto es práctica, o sea, eso no es trabajo, ¿qué me espera ya cuando sea un trabajo, no? Pero no hay que desanimarnos, quizá a veces es complicado y cueste trabajo, pero no es imposible y las oportunidades van a llegar, pero debemos estar como que bien atentos para saber tomarlas, porque también si una oportunidad llega y no estás atento, pues entonces se te puede ir y puede pasar para otra persona. Entonces tengo un comentario más. Lau nos dice en la tercera, me sentí identificada. Y pues vamos a empezar a cerrar este taller, ya nos queda muy poco tiempo. Los malos hábitos de un colaborador son impuntualidad, desorden, falta de autorreconocimiento y carencia de compromiso. El modelo de implementación de una cultura empieza primeramente por el entorno y como una esfera, pues se va de manera pues inicial a una plataforma estratégica donde después se lleva a cabo la cultura organizacional, los procesos, la organización. Fíjense cómo está la estrategia y enseguida está la cultura organizacional o la cultura laboral. Después pasamos a la cultura laboral en México, donde pues algunas personas afirman que el mexicano no se valora tanto, que el mexicano no tiene grandes expectativas, que quizás su necesidad de seguridad prevalece sobre otro tipo de necesidades por el entorno en el que estamos, de una inseguridad tan evidente. También dicen que un mexicano busca las recompensas materiales y la seguridad de contar con un trabajo y el estatus social que representa el trabajo tiene una gran importancia para el mexicano. Puntos que se pueden cambiar en la cultura laboral en México, pues el aumento de la responsabilidad, cambiar la visión de los salarios, los méritos no caen del cielo, no a las mentiras ya que afectan una reputación. Y esto como actividad de reflexión para que cada uno se lleve a su casa, pues me gustaría que viéramos por último, este video de cómo es que se crea la cultura organizacional. Es un ejemplo. Entonces me gustaría que para cerrar pusiéramos mucha atención y nos despidiéramos con este video.
pareció este videíto? Pues si se fijaron cómo fue que los monitos no sabían ni lo que estaba pasando, pero les caía un chorro de agua cada vez que alguien agarraba una banana, ¿no? Y luego cómo fue este seguimiento de que fueron reemplazando cada uno de los monos que sabía lo que pasaba, pero fíjense cómo los otros impedían que el mono que no sabía lo que estaba pasando, pues se acercara a las bananas. Entonces, así pasó, se reemplazaron a cada uno de los monitos y fíjense cómo eso es algo que afecta a la cultura laboral, cultura organizacional de una empresa. Entonces, es muy importante poner atención y detalle a todo esto y como moraleja, pues vamos a cuestionarnos, vamos a cuestionar las normas, quizá tengamos enfrentamientos, pero vamos a salir de nuestra zona de confort, vamos a obtener una mirada externa que también no estemos viendo del por qué sucede todo esto, para no empezar a crear prejuicios, ¿no? Y todo esto, pues podemos concluir con este experimento. Entonces, ¿cómo lo vamos a relacionar con cultura laboral? Pues justamente incorporar transparencia en nuestras actividades, reconocer la recompensa y las contribuciones valiosas de otros, propiciar relaciones sólidas entre compañeros y estimular la autonomía de los empleados. Entonces, con esto, pues yo puedo presentarles mi conclusión. Me gustó muchísimo a poder brindar este taller. De hecho, es algo que yo podría seguir haciendo por amor al arte. Les agradezco muchísimo su tiempo y les dejo una frase de Steve Jobs que dice: la única forma de hacer un buen trabajo es amando lo que haces. Entonces, si se pueden quedar con algo, que sea con eso también, y espero que se hayan, pues haya sido de su agrado también todo lo que se platicó, y creo que por mi parte es todo.